Gamaliel. Este hombre se atrevió a decirle a aquellos principales de la sinagoga, se atrevió a darles un consejo. Y el consejo fue que no se atreviesen a seguir incomodando a la iglesia que había nacido, es decir, a los creyentes de esa época. No vaya a ser que estuviesen levantándose contra el mismo Dios. Es decir, que el consejo de aquel hombre sabio, porque hablar de Gamaliel es hablar de un hombre que obtenía una gran sabiduría y quien formó también en gran parte al apóstol Pablo. Es más, en gran medida la sabiduría que tomó el apóstol Pablo se debe a que fue formado a los pies de Gamaliel. ¿Por qué? Porque habían habían 7 tipos de escuela farisaica, de las cuales sobresalían 2, la escuela del Chamay y la escuela de Hiller. Gamaliel venía de la escuela de Hiller, que era una escuela que interpretaba correctamente la escritura y que trataba de aplicarla a su vida en su diario vivir. De allí venía el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, cuando aplica la interpretación de la escritura unida con el rema y la revelación, la aplica de una manera tan profunda como muy pocos en la palabra como muy pocos escritores o como muy pocos hombres de Dios en aquella época lo llegaron a hacer, porque estuvo un excelente maestro, porque estuvo un gran maestro, un sabio, el sabio de Israel en aquel momento. Pero no solamente tenemos a Gamaliel, tenemos a este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo no llegó con una actitud prepotente. Nicodemo no llegó con una actitud de altivez. Nicodemo no llegó con una actitud de sabelotodo. Nicodemo llegó primeramente reconociendo es decir, que en Jesucristo había algo inusual. ¿Por qué inusual? Porque para entonces nadie, es decir, era poco visible, era poco concebible el poder ver a un hombre que no solo fuera maestro y tuviese discípulos, sino que también lo acompañasen señales sobrenaturales, señales de reino, señales de autoridad, señales del poder de Dios, señales que no eran vacías, es decir, no eran palabras huecas o vacías, sino que iban respaldadas con un sustento celestial. Y es por ello que el apóstol, el fariseo Nicodemo le dice: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Esa palabra sabemos habla de plural, es decir que es posible que se habían reunido previamente para evaluar lo que estaba aconteciendo con Jesucristo. Es decir, que las alarmas se habían encendido. Algo estaba provocando Jesucristo en el pueblo de Israel, que hasta los sabios, los hombres preparados, se estaban poniendo de acuerdo, evaluando, indagando, profundizándose por saber, por discernir qué era lo que acontecía a través de aquel hombre. Y por ello habla en plural. Y lo que continúa es diciendo: sabemos que eres maestro de Israel, porque que Dios está contigo, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Lo que hoy te quiero decir, no solo esto, sino que también te digo que toda señal, es decir, de las que Dios ha provocado a través de esta casa ministerial, a través de este ministerio, es una evidencia pública y notoria de que Dios está con ustedes, de que Dios está con sus padres espirituales, de que Dios está en la vida de ustedes. Es decir, que hay señales que nos presentan credenciales, es decir, que nos avalan y nos dan indicativos de que no estamos perdiendo el tiempo, de que el lugar donde estamos es un lugar especial, de que el ministerio del cual formamos parte no ha sido llamado por hombre, no ha sido provocado por hombres, ha sido provocado por Dios. Y yo estoy seguro que esta casa
ha sido provocada, activada, ha nacido desde el corazón de Dios. Y no se los digo por decir. De hecho, en una anterior comunicación con el apóstol Fausto, le decía que esto apenas se está empezando, y que no empezó tampoco ayer, porque ya se llevan muchos años trabajando a favor de lo que Dios ha depositado en el espíritu, no solamente de él, sino de su señora madre también. ¿Cuántos se recuerdan? Pues Dios no se olvida de las oraciones de ella. Dios no se olvida de las oraciones del apóstol. Dios no se olvida de tus oraciones. Lo que estás viendo hoy es nada comparado a lo que vas a ver mañana, porque Dios no te ha llamado solo para que marques a los que te ha entregado acá, sino a lo que te está entregando afuera también. Es decir, que naciones, puertas de naciones están abiertas, porque sus padres tendrán que... Y escuchen bien lo que les voy a decir. Dios nos ha traído a Ecuador. Vengo de pasada a Ecuador y vine a ministerios específicos. Y si hay algo que Dios me ha hecho sentir en mi espíritu, es que no solamente está levantando estos ministerios como ministerios apostólicos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, como un mensaje que contiene un propósito. No solamente están siendo enviados con un mensaje que contiene un propósito, sino también como ministerios matriarcales. ¿Qué quiere decir? Son enviados con un mensaje que contiene un propósito, pero también con la provisión para el cumplimiento de dicho propósito. ¿Me escuchaste? ¿Sabes por qué? Porque no va a llegar el momento de aceleración para ustedes, de tal manera que lo que han visto hoy es pequeño comparado a lo que viene, porque no solo vivirán de una promesa, sino que habrá la evidencia pública manifestada de provisiones sobrenaturales, como lo dice allí, la visión de una capacidad financiera para extender el reino de Dios en la tierra. Y eso ha de suceder, sucede con sus padres, pero también con sus hijos. Amén. Entonces, estamos hablando de que Nicodemo no era básicamente un fariseo cualquiera. Nicodemo era alguien que interpretaba correctamente, y por eso se llega a Jesucristo. Por ello habla en plural, porque no era solo esto, sino que había una serie de otros que lo hacían también. Pero también le dice las señales. Dios está contigo por las señales. En pocas palabras, Jesús, esto nos tiene incómodo. El rabí, esto nos tiene incómodo. Queremos saber, queremos que nos expliques, queremos que nos ayudes a comprender a qué has venido, cuál es el propósito, qué esencia nos traes, qué palabra nos traes. Y lo tremendo es que Jesús nada más y nada menos se extiende en su respuesta a hablarle del reino de Dios. Si quieres ver, si quieres entrar, ¿dónde? Al reino de Dios. Si quieres ver el reino de Dios, debes nacer de nuevo. Ahí la palabra reino, es decir, el mensaje, el contenido, lo fuerte, tiene que ver con el reino de Dios. Pero no solo eso, sino que le aplica la palabra de que debía nacer de nuevo. Para los judíos, el nuevo nacimiento era aplicable a cinco circunstancias. Una que tenía que ver con, digamos, los 21 días de nacido, donde eran presentados en la sinagoga. Eran presentados ante un sacerdote para que éste lo bendijera. También tiene que ver con que la mujer o la niña, cuando pasaba a ser de niña a mujer, ella cambiaba también, ella automáticamente nacía de nuevo.
también tenía que ver con el hecho cuando alguien, a un hombre, una mujer, cambiaba su estatus de soltero a casado. Es decir, era aplicable el nuevo nacimiento para cuando los niños se presentaban, para cuando pasaban de ser niños o mujercita o hombrecito, y para cuando también se casaban. Pero no solo esto, sino también para cuando un heredero del trono pasaba a ser oficialmente el nuevo rey de un reinado. Es decir, el hijo de un rey formalmente era formalizado, era ungido, era recibido, era honrado, era presentado como el nuevo rey de cualquier reinado. Es decir, que estamos hablando de unos acontecimientos sumamente tremendos. Y por último, el último cambio o el nuevo nacimiento era aplicable para aquellos discípulos que se formaban, que se dedicaban a los estudios y que recibían el ordenamiento para que no solamente fuesen discípulos, es decir, para que pasasen de ser discípulos para ser maestros. Esos tipos ya los había aplicado Nicodemo. Y por eso esa palabra nuevo nacimiento o nacer de nuevo era algo extraña para él. En pocas palabras, ya yo he vivido esto, ¿y cómo hago? Lo que haría entonces es que tendría que resetear, tendría que empezar, tendría que volver a introducirme en el vientre de mi madre para entonces volver a ser presentado, cambiar de estatus, ser ordenado, entre tantas cosas. Por ello, esta respuesta de Jesús lo dejó un poco inquieto. Y es cuando Jesús incluso le dice: mira, si quieres nacer del agua y del Espíritu, debes nacer de nuevo. Y posteriormente le dice: siendo tú maestro de Israel y no sabes esto, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Lo que Jesús le estaba diciendo: mira, hay una nueva revelación, hay un nuevo perfume, hay algo que está escrito en la Escritura, porque hablar de agua, si quieres nacer del agua y del Espíritu, es en esencia, en el contexto de lo que Jesús le está hablando de la palabra. Si tú quieres nacer de nuevo, debes recibir una nueva activación de revelación que te lleve a dimensiones superiores. ¿Me estás siguiendo? ¿Para qué? Para que entonces a través de la revelación de la palabra tú sepas quién soy yo. Si tú quieres nacer de nuevo y si tú quieres saber realmente mi propósito, quién me ha enviado, cuál es el mensaje principal, entonces necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Se requiere que te sean revelado, que se active en ti el espíritu de sabiduría y de revelación, pero en una nueva dimensión, no de legalismo, no de la información que muchas veces has recibido. Estamos hablando de un nivel superior, y entonces me vas a encontrar en la Escritura, que la Escritura habla de mí. ¿Me está siguiendo? Nicodemo, ¿quieres saber? Aquí me vas a encontrar. Me vas a encontrar. Y algo muy importante que tiene que ver con la palabra, con la revelación de la palabra. Dice Hebreos 4 que su palabra es más cortante que espada de doble filo y traspasa hasta los tuétanos. Tiene que ver. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estamos hablando de que Cristo mismo era la palabra y que la palabra era Cristo. Es decir, que no es un contenido vacío. ¿Y dónde lo está mandando Jesucristo? Lo está enviando la palabra. ¿Quieres saber quién soy yo? Me encuentras en la palabra. ¿Dónde se forma la genética, o digamos la sangre? ¿Qué contiene la sangre? La sangre contiene una información genética que ha sido heredada por nosotros, que fue transferida a través
de nuestros ancestros. ¿Y dónde se forma esta? La sangre, los glóbulos rojos, blancos, se forman en el tuétano, en la médula ósea. ¿Y dónde traspasa la palabra? ¿Dónde traspasa? Hasta los tuétanos. En pocas palabras, Cristo nos está diciendo, el Señor nos está diciendo a través de su palabra: me quiero introducir hasta donde se forman sus glóbulos rojos, porque voy a hacer una transferencia de información genética que no va a traer la información de sus ancestros biológicos, sino mis propios códigos que me darán a conocer a ustedes. Me darán a conocer ustedes. Me quieren conocer como Nicodemo. Me quieren conocer a mí, diría Jesucristo, a través de la palabra. A la medida que dejamos que esa escritura, que esa palabra traspase hasta los tuétanos, más información, más códigos van a ser escritos en nuestra genética y más nos pareceremos a Él. Porque mientras más información de nuestros ancestros tenemos, más parecidos somos. Y en lo espiritual es así. Mientras más recibimos de Él, más tenemos. ¿Y qué pasa? Que posteriormente Jesús, pasando rápidamente el versículo 16, le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Empieza Jesús a hablarle a Nicodemo: mira, te voy a hablar un poquito de quién soy yo, un poquito. Primero lo llevó: tú quieres, bueno, que te sea revelada la palabra y vas a saber quién soy yo. Yo me voy a revelar a ti, pero ahora te voy a hablar de mí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Mi pregunta es: ¿de qué manera Jesús era hijo? ¿Jesús era hijo biológico? ¿Jesús era un hijo adoptado? ¿O qué tipo de hijo era Jesús? ¿Por qué la palabra lo cataloga, lo llama hijo? Para los hebreos no es solo aquel que nace biológicamente, no es solo aquel que ha sido legalmente adoptado, sino también, escuche bien, a aquel que se somete voluntariamente a un propósito, a un llamado, a una visión. Lo que aconteció con Jesús siendo Dios es que un día, entre el diálogo, digamos, celestial, se decide por sí mismo a morir por nosotros, los pecadores, cumpliendo así la voluntad de Dios, cumpliendo así el propósito de Dios, el plan de remisión, el plan de salvación, el plan de restitución. Alguien tenía que hacerlo y alguien tenía que someterse, alguien tenía que caminar alineado, alguien tenía que obedecer. Y voluntariamente se despojó, como dice Filipenses 2, a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que negándose, humillándose, haciéndose semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se sometió a un propósito, a un llamado, a una visión del Padre. Ahí es cuando pasa a ser llamado hijo. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: yo soy el cumplimiento de la voluntad del Padre. Yo soy aquel que se somete, que se ha sometido, a pesar de ser como Él, me he sometido a su voluntad. Y en pocas palabras le estaba diciendo a Nicodemo: una vez que yo te sea revelado a ti, una vez que yo, Jesucristo, se te sea revelado en tu espíritu, Nicodemo, debes entender que continuamos con esto. Y tú, de ser llamado pueblo,
ahora tienes que ser sometido y pasarás a ser llamado hijo. ¿Me estás siguiendo? Nicodemo, la revelación de la ley la tienes. Nicodemo, la aplicación de ella la tienes. Conoces los 613 mandamientos para los judíos. Los 7 es aplicable en aquel tiempo para los no judíos. La ley de Noé, de Noé. Conoces tantas cosas de lo que es y no es, pero ahora quiero que transiciones, Nicodemo, transiciones. Yo estoy en la Escritura, y una vez que sepas el sacrificio que hice, no solamente de lo que voy a hacer en una cruz, sino de despojarme para someterme, entonces sabrá que en el cielo existe un Padre. Escuche bien, iglesia, Dios es un Dios de orden, y a los que Él llama, seguimos la línea, donde Él se nos revela a nosotros a través de la Escritura, se nos introduce en nuestra genética espiritual, para parecernos cada vez más a Él, para que el plan divino por el cual nacimos, todos nosotros somos un propósito. Te hayan o no te hayan planificado, somos un propósito. Una vez esto se te revela el plan, el propósito, y entonces podamos nosotros, o pueda, en el caso de un ministerio, Dios se revela al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a los padres espirituales del ministerio, y les manifiesta el propósito. Empieza a inquietarlos y a decirles: yo quiero que alcancen a los que están en las calles, a los afligidos, a los menospreciados. Hay ministerios que tienen fuertes cargas por los que están en las calles en condición de vulnerabilidad. Hay otros ministerios que sienten fuertes cargas en otras áreas. Dios empieza a revelar a estos ministros, a estos hombres de Dios. Y estos hombres de Dios, a su vez, van a tener bajo su responsabilidad a los que tienen que someterse. Escuche bien, a los que tienen que someterse a la visión, al propósito y al llamado que Dios introdujo en el espíritu de ellos. Y entonces estos serán llamados hijos, ¿sí o no? Hijos. ¿Por qué? Porque Dios plasmó en el espíritu de la cabeza de los padres del ministerio, los padres espirituales de los apóstoles, un ADN, una información, un código, un propósito, un diseño, una carga, una visión que se debe desarrollar y que se debe cumplir. Y todos los que Él trae, los que el Padre trae a la casa, entonces, ¿qué deben hacer? Someterse al propósito, al llamado y a la visión. No solo de boca, sino así como lo han hecho en esta noche, donde están apoyando. No solo de palabras, sino con hechos. Y todo aquel que se somete voluntariamente al propósito, al llamado y a la visión, puede ser llamado hijo. Amén. Puede ser llamado hijo. Todo aquel que es capaz de honrar a los apóstoles de esta casa, no solo como apóstol, porque estamos hablando, escuche bien, de que si usted los honra como apóstol, usted está caminando como siervo. Pero no queremos, porque hay dos tipos de siervos. Y el apóstol Pablo habla en la carta a los romanos, donde él dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Podemos entender que hay dos tipos de siervos. Está el siervo que sirve como esclavo. Pero Pablo introduce una palabra en el griego tolomaico que tiene una connotación que quiere decir casado. Y yo me imagino que los siervos se van a casar el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué se van a casar? Los que se van a casar el viernes. ¿Por qué allá? Disculpe. ¿Por qué se van a casar? Díganlo en voz alta. ¿Porque se aman o por obligación? Porque se aman, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo quisieran casarse? Es decir, que este matrimonio dure por un mes, 2 meses, o
toda la vida, ¿verdad? Lo que Pablo estaba diciendo es, porque en el griego tolomaico la palabra siervo quiere decir casado. Es decir, yo estoy aquí porque amo lo que hago y estoy dispuesto a hacerlo hasta que me muera. Amén. Estoy dispuesto a servir por amor hasta que me muera. Pero gran parte lo hace por obligación, por miedo al infierno, al que dirán, a esto, a lo otro. Usted sirva por amor. Cada vez que usted sirva como siervo, hágalo por amor. El que lo hace por obligación va a refunfuñarse, va a quejarse, va a lamentar, va a decir que esto, que siempre yo, que aquello. No, el que sirve por amor sabe lo que está haciendo. Le está sirviendo al Padre Celestial y a los padres espirituales que ha dejado esta casa. Honra al que honra merece. Entonces, vemos que esa palabra siervo tiene, entonces, no como siervo. ¿Qué quiere el Señor? No solo que sirvas por amor, sino también que te sea revelado tu paternidad espiritual, donde los puedas ver a ellos como padre. Y me pregunto, hago yo otra pregunta: usted que ama a sus padres, ¿toleraría una conversación de 1 hora, de 2 horas, donde se esté hablando mal de ellos y usted no reaccione? ¿Usted aceptaría chisme en contra de ellos? ¿Usted participaría en contra de ellos? De ninguna manera. ¿Usted le desearía el mal a ellos? ¿Usted desearía que sus padres se divorcien? ¿Desearía que se enfermen? ¿Que no sean prosperados? Si hay algo que los hijos quisieran, se jactan y dicen: mi papá es el mejor en esto, mi mamá es la mejor en aquello, mi papá hace la mejor comida. Puede que al vecino de al lado no le gusta, pero al hijo dice la mejor torta. Mi papá, mi mamá, mi papá es el mejor goleador, mete un gol cada 15 juegos, pero es el mejor goleador. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando tenemos un espíritu de paternidad, de hijos, vamos a enfocarnos no en los defectos, sino en las virtudes. En las virtudes. Y todo lo que acontezca en la casa, en el ministerio, en lo que Dios está haciendo, acontece con ustedes. Si algo necesita ser restaurado, ayudado, acomodado, no estoy pendiente sino porque quiero que salga bien todo lo que ha de ser de bendición para mis padres. Quiero ser partícipe de eso, porque no soy un siervo que sirve por obligación. Soy un siervo que sirve por amor, pero también como hijo me preocupo por todo, absolutamente todo. Y no soy de los que escucha de lejos, sino que está cerca. Lo hablo de manera figurada, lo digo de manera figurada, para saber todo lo que Dios tiene a través de mis padres. Por ello hay que llegar el martes temprano a la reunión, porque hay un pan caliente que trae el apóstol, como dijo acá el ministro. Hay algo que trae nuevo, hay novedades que trae y queremos recibirlo. Usted debe desear, anhelar recibirlo. ¿Para qué? Para bendecirlo, no para hablarle cosas negativas. Que los mensajes que se traen, se reciba a sus oídos, sean cosas positivas. Que se cumplió con el programa y que no le fueron piedra de tropiezo a la madre espiritual. Porque como no estuvo él, entonces nada de eso acontece acá, ¿verdad? Amén. Tenemos que seguir creciendo, iglesia. Usted como hijo es heredero. Cada bendición que Dios desata sobre ellos, la desata sobre usted. Amén, aleluya. Cada palabra que Dios desata sobre ellos, la desata sobre usted.
Por ello, cuando usted vea que algo positivo acontece, diga, eso está próximo a acontecer conmigo. Está próximo, yo los voy a recibir. Que están siendo rebendecidos, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, porque mis padres son herederos, y esa unción se transfiere hasta el borde de la vestidura, se transfiere para usted. Y lo que desea un padre para sus hijos que fracasen, ¿ah? ¿Será que los padres desean que sus hijos fracasen? De ninguna manera. El padre incluso lo trata de preparar, los padres, de tal manera que lleguen hasta más lejos de lo que ellos han llegado. Por lo cual tú estás destinado a llegar muy lejos con los padres que Dios te ha dado. Hónralos, bendícelos, preocúpate, no por ser parte de lo negativo, sino como hijo. Como hijo, bendice a tu madre espiritual, hazla sentir que es importante, hazla sentir que no solo vale el padre, sino que también vale la madre. Que ella es, no porque sea la esposa del apóstol, sino porque también tiene un llamado. Porque también ha heredado un llamado. No es lo mismo que usted haga las cosas por hacer a que la haga por revelación. Y en esta casa ustedes están destinados a hacer todo por revelación, no por obligación. Así que a seguir trabajando. Y este nuevo año será un año de mayor crecimiento para la gloria de nuestro Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios, y yo quiero orar por aquellos que quieran pasar a un nuevo nivel de honra hacia sus padres. Aquellos que digan, yo soy hijo, pero quiero ser activado en una mayor dimensión. Quiero seguir creciendo. Quiero servir no solo como siervo, sino como hijo. ¿Dónde están esos valientes? Hoy no voy a orar por los enfermos. Voy a activar y voy a declarar palabras de bendición sobre la vida de ustedes. Hay una herencia preparada. En el Señor, no importa si eres nuevo, hoy se te ha revelado Dios como Padre, no porque te lo hayas sabido, sino porque se te es revelado la paternidad de Dios y la paternidad de tus padres espirituales. Se te es revelado en el nombre de Jesucristo. Hijos que honran a sus padres, que bendicen a sus padres, que aman a sus padres, que oran por sus padres, que sirven a sus padres. Y tal vez muchos nunca tuvieron a un padre, y tal vez muchos pasaron por situaciones muy difíciles, pero Dios es Dios, que conoce todas las cosas, y Él sabe por qué te coloca en el lugar donde estás, para que seas abrigado y para que seas saciado. Llena más, Señor, llénalo más, llénalo más y más, porque esta noche el abrigo paternal del Padre Celestial y de sus padres espirituales se activa en un nuevo nivel de revelación. Más y más, porque son hijos de la casa,
son hijos del ministerio, son hijos del propósito, son hijos de la visión, son hijos del llamado. Son hijos, no importando la edad, porque esto no se trata de edad, se trata del llamado que Dios le ha hecho. Les ha hecho desde que eran aún, desde que no habían nacido. Pero que a través del tiempo y de las adversidades, muchas veces el corazón se fue endureciendo, se fue insensibilizando. Pero hoy Dios nos activa el manto en una mayor dimensión de lo que hasta hoy habíamos experimentado, para recibir el afecto con mayor profundidad. Hay más y más y más, hay más. La paternidad y la maternidad es algo de lo que nunca pasamos página, es algo de lo que nunca pasa de moda, es algo de lo que nunca deja de ser. Y por ello Dios sigue inundándonos de su gloria, inundándonos de su amor, pero a la magnitud de lo que Él es capaz de hacer como Padre. Aceptemos nuestro Padre. Aceptemos a nuestros padres celestiales, aceptemos a nuestros padres espirituales, sin prejuicios, aceptémoslo y amémoslo como lo que son, porque de esta manera larga vida nos espera y larga prosperidad, sin que la ruina venga. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Necesitamos jóvenes fortalecidos por tu amor. Los necesitamos sanos. Los necesitamos sin vergüenza. Los necesitamos, Señor, sin el miedo y el temor a ser rechazados. Porque tenemos a un Padre. Ellos tienen a un Padre espiritual, a unos padres, a un Padre celestial y a unos padres espirituales. Por ello no debemos temer, porque aunque muchas veces no lo hayamos visto, interpretado, resulta ser que en el silencio Dios discierne absolutamente todo y sabe la gran necesidad que tiene nuestro espíritu de ser abrigados y abrazados por lo que Él es, un Padre amoroso y un Padre responsable. Hoy su amor te inunda, y te inunda. Yo le voy a pedir a la pastora, al apóstol, que bendiga a sus hijos. Desde allí, bendiga a sus hijos. Los hijos, no solo biológicos que le ha dado, sino también los hijos espirituales. Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy bendecimos, Señor Padre, a estos hijos que tú nos has dado, Señor, en esta casa que tú satisfaces. Padre, que tu mano poderosa sea con cada uno de ellos, que todo lo que desee su corazón, que sea de bien, Padre, sea contestado por ti. Tu palabra dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo te pido, Padre mío, que sobre todos los hijos que tú nos has dado en esta casa, Señor, descienda algo poderoso, una bendición grande y sobrenatural sobre ellos, Dios eterno. Padre de la gloria, de toda pobreza y miseria, Dios mío, yo pido la sobreabundancia para ellos. Yo pido, Señor amado, Dios mío, que esos cielos realmente estén abiertos para que todos, Dios mío, Padre, que ellos te pidan, que ellos puedan, Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa a favor de ellos en cualquier circunstancia, en cualquier momento de su vida que se encuentren, que ellos puedan encontrar la salida, mi Dios. Bendigo, Señor, a estos hijos de esta casa, Señor. Los bendigo en tu nombre, poderoso Dios, porque en tus manos, Padre eterno, en tus manos